¿Qué tal? Dios le bendiga ricamente. Quien le saluda, el pastor Muñoz, de nuestro ministerio Sembrando la Buena Semilla de la Fe. Hoy, una vez más, nos acercamos a ustedes con un pensamiento, con una reflexión, como tenemos por costumbre, porque gracias a Dios, Dios nos sigue revelando, nos sigue hablando, y qué bueno poder compartir con los hermanos, con los amigos, las escrituras, lo que Dios nos está dando, bendito sea el Señor. Por eso los animo a que nos sigan sintonizando y que, si es de su agrado, usted pueda estar suscribiéndose a nuestro canal. Un pensamiento, como acaba de decir, algo que siempre Dios pone en nuestros corazones por causa de que meditamos, oramos, buscamos de Dios. Hoy quiero hacerle compartir una porción de la palabra del Señor, de un libro muy rico, un libro que tiene una esencia tremenda, una literatura que habla del pecado del hombre y el carácter de Dios. Habla de la rebeldía del hombre y de la justicia de Dios. Pero vamos a tomar solamente 2 versículos y vamos a tratar de desarrollar lo que Dios haya puesto en mi corazón, y quiero y ruego a Dios que esto sea de agrado para usted. En el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué tremenda palabra. Dios nos pone en evidencia su amor, su gracia y su misericordia. Podríamos haber arrancado de versículo 1, donde Dios le escribe, donde el apóstol Pablo le escribe a Roma a través de su colaborador Tercio. Le escribe a los romanos esa necesidad, ese deseo fervoroso que él tenía para ir a Roma. Y por causa de que había sido estorbado, por causa de las tribulaciones, las persecuciones que él tuvo que sufrir, se le hizo imposible poder llegar a Roma. Y a través de esta carta, que sabemos que está bien narrada y bien cargada de Espíritu Santo, le da una explicación, le da una enseñanza, y le habla tanto como al griego y al judío. Le habla, es una carta, digamos, universal, donde toca puntos tan fundamentales como es el pecado y como es la justicia divina de Dios. Qué impresionante nosotros de que podamos entender los misterios de Dios, el carácter de Dios. El apóstol Pablo habla con ese énfasis, con ese deseo de como que si ya estaría ahí entre ellos. Por eso decía, en cuanto a mí, si puedo, iré para allá para compartir un don espiritual. Y sabía que esto era mutuamente, porque Roma, la iglesia en Roma, había crecido de una forma tremenda. Era tanto el poder del Evangelio que la iglesia de Roma se hizo conocer prácticamente por el mundo entero. Hizo sonar trompetas, la evidencia de que eran
era una iglesia gentil, la evidencia de que era una iglesia pionera del Evangelio, resaltó por sobre toda la faz de la tierra. Por eso Pablo se gozaba y por eso decía: Dios me testigo de que no ceso de orar por ustedes, no ceso de clamar para ustedes, para que ustedes sigan creciendo. Ese es el deseo del apóstol, ese es el deseo de todos los pastores que tenemos que tener, que los hermanos que nos acompañan en nuestro ministerio puedan crecer, puedan desarrollar su potencial a través de la obediencia, a través del conocimiento y de la lectura de la palabra. Es importante que la iglesia se siga preparando, siga escudriñando la palabra y por sobre todas las cosas respetando lo que Dios ha impuesto para la iglesia gentil, para la iglesia de todos los tiempos, y que tenemos que asumir el mandato de Dios, las cartas apostólicas, el fundamento, la doctrina. Tenemos que incluirlo en nuestra vida, porque de nada serviría si nosotros estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra y no vivimos conforme a la palabra de Dios. Vendríamos a ser, como el mismo Pablo escribe allí en carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablase en lengua angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena, algo que no tiene vida. Lo mismo pasa sobre un cristiano, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Podemos tener la cabeza, la mente llena de la palabra del Señor, pero si no la ponemos por obra, de nada sirve. Y de la misma forma que nosotros la estudiamos, la vivimos, de la misma forma tenemos que hacerla respetar hacia los oyentes, a los hermanos que siguen a Jesucristo, que no le ponen condiciones a Dios, que se someten como siervos obedientes ante la presencia del Señor, porque sabemos perfectamente que somos siervos de Dios, que estamos al servicio de Dios. No que Dios está al servicio de nosotros, sino que nosotros estamos al servicio de Dios. Por eso qué bueno de poderle decir al Señor, como decía los antiguos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy para obedecerte, para escucharte. Bendito sea Jesús. Hoy, lamentablemente, por causa de doctrina fraudulenta, por causa de que se ha mezclado lo santo y lo profano dentro de las iglesias, vemos un potencial de orgullo sobre ministros y sobre gran parte del pueblo de Dios. Ministros que se ofenden, ministros que se levantan en cólera, en ira, hombres y mujeres que tendrían que saber de que lo que predicamos está escrito en la palabra, porque no estamos hablando, digamos, por hablar, no estamos trayendo argumentos de humana y hueca sabiduría, no estamos hablando filosofía ni psicología, estamos hablando el fundamento de los fundamentos que es Cristo y su palabra. Los apóstoles quedaron en extender el fundamento. La iglesia de todos los tiempos tuvo y tiene el trabajo de edificar sobre ese fundamento. No se puede sacar ese fundamento, no se puede cambiar el fundamento que ya ha sido puesto. Bendito sea el Señor, el cual es Cristo. No se puede cambiar. Pero dice, pero mire cada uno cómo reedifica, porque a la verdad hay algunos que edifican con oro, otro con plata, otro con heno, otro con hojarasca. Pero dice que llegará el día de la prueba y el fuego de la prueba los probará. Bendito sea Jesús. Con esa ímpetu, Pablo hablaba a los romanos para que los romanos sigan creciendo en la unción y en el poder del Espíritu Santo, para que la palabra no caiga
en manos de filósofos o no caiga en hombres maliciosos que iban a torcer la doctrina, que iban a adulterar la palabra de Dios. Por eso mi responsabilidad y tu responsabilidad es orar, clamar, pero también leer la palabra del Señor, para ver si está en el texto y en el contexto lo que me están hablando, lo que me están predicando. Bendito sea Jesús. Casualmente hace poco hablé con una persona, un hermano, no hace falta dar nombre, que se presenta como la sana doctrina, una sana doctrina acérrima. Y le dije, mira, hermana, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque los que somos de la sana doctrina caminamos al filo de la espada. Y no podemos volcarlo ni para un lado ni para el otro. No podemos volcarlo para el lado del legalismo, pero tampoco podemos volcarlo para el lado del libertinaje. Tenemos que caminar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Y obviamente no es a través de nuestro esfuerzo, sino es a través del esfuerzo que el Espíritu Santo nos da día tras día cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene el poder y la capacidad para entrar en tu corazón, para entrar en esa parte del ser humano donde la ciencia no puede llegar, donde la medicina no puede llegar. Allí llega Dios, al alma, al corazón del hombre. Bendito sea Jesús. Y llega la palabra para que seamos transformados en el poder de Dios. Dios quiere hombres y mujeres transformados, vivificados por el poder de Dios. De nada sirve que tengamos una imagen de que somos hijos de Dios, o tener una imagen, bendito sea Jesús, que somos seguidores de Jesucristo, cuando nuestras actitudes son todo lo contrario. Y me refiero por sobre todas las cosas a nuestro testimonio, a la fe y a lo que creemos, bendito sea Jesús. Porque, como decía por ahí un predicador, el que predica mal hace errar a la gente, lleva por lugares, digamos, de oscuridad, de confusión. Pero el que traza bien la palabra, el que camina centrado en la palabra y la transmite, hace que la gente viva bajo el temor de Dios. Hoy no se puede hablar del temor de Dios, ni se puede hablar ni siquiera de la doctrina, porque hoy es tabú. Hoy esto es un tema tabú para las iglesias. No se puede hablar de cómo se visten, de cómo caminan, de lo que creen. Y lamentablemente, por causas de herejías destructoras que se han metido dentro de las iglesias, han hecho un salpicón, digamos, de lo que es la palabra del Señor, tomando siempre textos aislados y no yendo al contexto de cada palabra, de cada enseñanza y de cada doctrina. Por eso el apóstol Pablo, con su corazón enardecido, yo creo que no tan solamente escribió, sino de la forma que él lo transmite, lo hizo con un corazón fervoroso, con un corazón ardiente. Él tenía lo que tenemos que tener todos: pasión por las Escrituras. Si usted no tiene pasión por las Escrituras, usted va a vivir una vida amargada, usted va a vivir una vida, digamos, de confusión. Tenemos que tener pasión por las Escrituras. No podemos tocar de oído, tenemos que profundizar, escudriñar la palabra del Señor. Y no estoy diciendo de que usted sea un súper sabio
sino que se enamore de la Escritura, que usted practique lectura. Hoy gran parte de la iglesia no practica Escritura y tampoco se le enseña. Benditos a Jesús. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Las Escrituras te revelan la salvación. Las Escrituras te llevan a la salvación. Por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Pero es a través de las Escrituras. Dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Por eso dice que no se avergonzaba de este Evangelio Santo. Ni yo me avergüenzo. Doy gracias a Dios que también me tuvo por digno de llamarme a su obra santa, llamarme a su ministerio. Benditos a Jesús. Y soy una semillita más, como lo son todos los predicadores que han tenido el llamado de parte de Dios. Porque lo importante de esto es tener el llamado de Dios. Nadie se puede poner a pastorear por su propia cuenta. Nadie puede ejercer el pastorado, los ministerios que Dios ha puesto si Dios no lo llama. Benditos a Jesús. Y Dios puso esta necesidad, esta carga en mi vida. Es por eso que no me cansaré de predicar la palabra hasta el último día que parta de esta tierra. Porque junto con Pablo puedo decir que es poder de Dios para salvación y para todos aquellos que creen. Bendito sea Jesús. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea Jesús. La justicia de Dios se revela por fe. Hoy el mundo entero está celebrando la Pascua, que es al fin y al cabo la Pascua judía, pero nuestra Pascua es Cristo. Que estoy preparando un material para hablar un poco de lo que es la Pascua en respeto a la iglesia. Oren por mí para que yo pueda seguir transmitiendo lo que Dios pone en mi corazón. Pero volviendo al tema, hoy el mundo entero está celebrando la Pascua. Ni tiene ni idea lo que significa la Pascua. El mundo entero está bajo el engaño, bajo la mentira. El apóstol Juan dijo, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si entendemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, entendemos que están bajo las tinieblas, bajo ceguera y sordera espiritual. En el libro de Job, benditos a Jesús, habla Job concerniente a lo que es de la tiniebla, que dice que por causa de la cubierta de las tinieblas no podemos ordenar nuestros pensamientos. Son las tinieblas que muchas veces nos ciegan y nos hacen errar del camino. El mundo está bajo esas tinieblas y somos nosotros los encargados, somos nosotros los atalayas, los siervos de Dios que tenemos que salir al campo de batalla para revelar esta verdad, para decirle al mundo que no se pierda, que hay un Dios que pagó el precio por nuestro pecado y ese ser se llama Jesucristo, porque se nos ha dado un solo nombre, dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús, nombre que por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que la palabra Jesús se haga eco en los corazones de las almas inconversas. Que la palabra y el nombre que por sobre todo nombre se haga eco en nuestros seres queridos, donde quiera que vayamos, porque somos los representantes de Cristo, somos los siervos de Dios y por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Creemos profundamente en lo que predicamos, creemos profundamente en lo que decimos, caminamos en la verdad, le suplicamos a Dios su misericordia, su unción día tras día, y le suplicamos a Dios que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra,
como el Señor le dijo a Josué, le dijo, levántate, Josué, porque mi siervo Moisés ya había muerto. Y le dice, agárrese el libro de la ley. Dice, y que lo lea y que lo medita de día y de noche, para que todo lo que hagas en tu vida te vaya bien. Es importante que nosotros caminemos por las Escrituras. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. La justicia de Dios se revela a través de la palabra. Yo entiendo mi pecado, descubro mi pecado a través de la ley, a través de la justicia de Dios. Si la justicia no hubiese venido hacia mi vida, yo jamás hubiese creído que estaba en pecado. Por eso te animo, hermano, te animo, amigo, para que busques de la presencia de Dios, para que sea Dios en tu vida y que por sobre todas las cosas puedas caminar en la bendición de Dios y nunca avergonzarnos, como el apóstol Pablo dijo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia para todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Primeramente a los judíos y después a nosotros, los gentiles. Que Dios te bendiga de este lugar. Te abrazo en el amor de Dios. El pastor Muñoz Luis Alberto. Amén.